Quiero decirle al candidato oficial, usted que aceptó contar voto a voto, si usted va y corre hoy cobardemente a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo. Y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. Ilegítimo. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2013-2019. En nombre de este pueblo y en nombre de nuestro comandante, así será. Yo le pido a la gente, le digo a la gente, mañana vamos a movilizarnos, salvo en Caracas, en todas las ciudades capitales del país, para ir a exigir al CNE, en las oficinas regionales del CNE, una auditoría, de modo de ejercer presión del venezolano para que el Consejo Nacional Electoral acordara la auditoría. Venezuela es una olla a presión, con chavistas y opositores en las calles tras las ajustadísimas elecciones del domingo. La proclamación de Nicolás Maduro como presidente sin el recuento de votos que exige la oposición dio paso este lunes a protestas por todo el país. Vamos a luchar, como siempre hemos luchado, para defender lo que es la voluntad popular. Que se sepa qué fue lo que pasó. Que se sepa qué fue lo que pasó el domingo, y para eso es fundamental la apertura de las cajas y la apertura de ese 46%. Y después vino todo el libreto de que mis seguidores estaban quemando CDI, estaban incendiando sedes del PSUV, que había gente que había sido asesinada, casos de violencia, de delincuencia. Los estaban metiendo como casos políticos. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que ante la presión que ejercen los ciudadanos están retrocediendo. Una ciudadana que pide de rodillas a los efectivos policiales. ¡Ahí, señor! Esto es la manifestación de gente pacífica que lo que desea es contarse y que se nos diga la verdad. La movilización de Caracas era al Consejo Nacional Electoral el miércoles. Capriles asesino. El país lo pintaron en cuestión de horas. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de asesino al opositor Enrique Capriles, refiriéndose a los 7 muertos como resultado de los actos violentos presenciados este lunes en esa nación. Este país no lo puede gobernar la burguesía, menos un irresponsable, un asesino como este, que ahora sale a decir yo no fui, pero sobre él descansará la memoria y la sangre que ha corrido en estos días. El gobierno no quiere que yo siga planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya un problema de violencia en el país para que lo que esté reflejándose en el mundo sea una situación de confrontación o una situación de violencia y no el fin por el cual estamos nosotros aquí. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino. ¡Saquen al impostor! El día martes recibo yo información del lado del poder. Mira, Capriles, lo que les están preparando para ustedes el día miércoles es una masacre. Ustedes no van a llegar, pero es que ni cerca del Consejo Nacional Electoral. Aquí el gobierno está preparando sus grupos armados. El gobierno va a tener además despliegue de todos sus batallones, toda la fuerza militar, más todos los grupos de estos, tú sabes, ¿no? De estos grupos armados al margen de la ley que permanentemente ha, sobre todo en aquellos años, muy incentivados desde el lado del poder. Se demostró de que había la intención de colocar para los efectos de esa marcha francotiradores por el sitio donde iban a pasar. Eso era poner a la gente en riesgo de que se produjera una matanza como ya había sucedido
en los tiempos de Chávez. Ellos pueden marchar para donde quieran y donde quieran, el día que quieran. Si ellos quieren marchar mañana desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dando vueltas por la Plaza Altamira, hacia donde quieran ir, lo pueden hacer. Pero a Caracas no van a entrar. Era un encuentro con la muerte, con el riesgo de que acribillaran a las 100 primeras personas que pasaran la raya que ellos querían. Ambos candidatos se acusan mutuamente del clima de violencia desatada. Si yo sé que lo que le espera a la gente que va a marchar es violencia, es caos, es muerte, es riesgo, ¿qué hago? Lo más fácil que hay es llamar al caos. Ahí es donde yo digo que se ve la diferencia entre ser dirigente o ser líder. Esas son las pruebas para los líderes. Mañana no vamos a movilizarnos. Este reclamo es pacífico. El que se salga del tema pacífico no está con este proyecto. Que no fue que Enrique tomó la decisión. Tomamos la decisión en razón de eso, de suspender la marcha. Yo no recuerdo que nadie levantara la bandera de decir que había que de todas maneras tirar a la gente a la calle. Era muy difícil en circunstancias como esa, con una información tan verídica, tan eficientemente realizada y presentada, que pudiéramos tirarnos una decisión a matar a la gente. Bueno. Nadie se tiró al piso. Nadie fue el que dijo, no, aquí, si no haces eso, yo rompo. No, y fíjate que no lo hizo. Nadie lo dijo al día siguiente. Cuando se suspende la marcha el día de ayer, tal como lo dijo Enrique Capriles, se suspende porque se tenía la información de que la agenda de la violencia estaba del lado del gobierno. El gobierno va a hacer todo lo que esté a su disposición para crear un ambiente de confrontación, de inestabilidad y de violencia. ¿Qué querían con esto? Construir expedientes para la detención de algunos dirigentes. Usted es candidato amarillo. ¿Qué va a hacer? Usted provocó esto, ¿oyó? Por no respetar los resultados, por su capricho. Claro, y estratégicamente el gobierno dice, mira, párala tú, que eres el candidato, porque esto es por ti. Yo pienso que Capriles no hizo eso por cuidarnos, por cuidar al pueblo. Pensó más en cuidar que no hubiera más muerte a que él tomara la presidencia. A lo mejor no se lograba nada, porque si no tenemos unas fuerzas militares que apoyen, no somos nada, no tenemos armas. Y vamos a estar claros, o sea, el que tiene armas, el que tiene el poder, el que tiene, así sea una minoría. Es absurdo salir a discutir con unas personas armadas y tú con una bandera. Yo llamaría que cada quien ponga, no cacerola, sino ponga música en su casa. No es verdad que yo le dije a la gente que no luchara, no protestara y se fueran a la casa a bailar salsa. Eso fue un llamado para, en vez de tocar cacerola, y bueno, vamos a poner a todo volumen una forma distinta de protestar, que es a través de la música. El que no quiera tener música, que le gusta la música ahora de la cacerola, cacerolee. Mañana, cuando vaya a darse el acto de proclamación. Tras una semana de los polémicos comicios presidenciales, el Consejo Nacional Electoral va a comenzar hoy la auditoría de 12.000 mesas de votación en respuesta al reclamo del líder de la oposición, Enrique Capriles, quien exigió un recuento del 100% de los votos. Según el Poder Electoral, tiene que estar el acta, tiene que estar la papeleta, tiene que estar el cuaderno de votación, que tú lo puedas manipular y puedas revisarlo, y además tiene que estar la información del SAT. Esos son 4 pilares básicos más la huella. Esto no es contar las papeletas de la caja y verificar el acta de escrutinio. Yo sé ahí lo que es, sin duda alguna. Entonces, para eso existe el cuaderno de votación, porque el cuaderno de votación es el que determina ahí donde está la identidad de la persona, ahí donde está la huella, ahí donde está la firma. Ahora, el proceso, cuando usted habla de auditoría, es de todos los elementos que conforman el proceso electoral. Si no, no es auditoría. El Consejo Nacional Electoral, ¿qué acordó el jueves en la noche? ¿Auditoría? Solo nos dieron 2, que es la máquina y la papeleta. Desgraciadamente, como muchas veces ha ocurrido con el señor Nicolás Maduro,
las promesas se transformaron en nada. Pudimos constatar que es imposible aprobar la solicitud en los términos planteados, ya que no están previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el poder... Tibisay montó un parapeto de auditoría, jamás permitieron el acceso a los cuadernos de votación. Y fue dilatándolo además, que no fue inmediata la respuesta. Fue al desgaste, al cansancio. Al final, no solamente se burló de mí, pero se burló de millones de venezolanos. Hemos presentado el recurso contencioso electoral para impugnar las elecciones del 14 de abril. ¿Para qué se les paga un salario a los magistrados? 3 meses después, nosotros impugnamos, nosotros demostramos además que nosotros lo que queremos es que triunfe la verdad. Es lo único que hemos pedido, que en Venezuela impere la justicia, impere la verdad. Y ahí están, pasados 3 meses. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el tribunal? Se declara firme la sentencia del juzgado de sustanciación de la Sala Electoral que en fecha 21 de mayo de 2013 declaró inadmisible el recurso contencioso electoral intentado. Creo que en la historia judicial de este país no hay otro caso donde la respuesta del tribunal fueron 2 cosas. La primera, que mi recurso era improponible, es decir, no podía impugnar las elecciones. Y la segunda, multarme por ofensa al tribunal por el escrito de impugnación. La próxima semana debe estar introduciéndose, consignándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la impugnación del proceso electoral del 14 de abril. El líder opositor venezolano Enrique Capriles presentó una petición a través de un representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar los comicios presidenciales de abril pasado que dieron como ganador al oficialista Nicolás Maduro. Se agotaron todos los recursos que internamente el derecho venezolano ofrece para peticiones de esta naturaleza y, sin embargo, ante la desatención absoluta del Estado venezolano de proteger y tutelar esos derechos, hubo necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema de las instancias internacionales son sus tiempos. Que lamentablemente, después de 8 años, acaba de decidir a favor de nosotros y está ahora en consideración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. Pero claro, como decimos los abogados, justicia tardía no es justicia. Creo que esta certeza de que te arrebataron un triunfo la tenían todos, ¿me entiendes? Todos en el cuerpo. Pero los que estábamos ahí sabemos perfectamente que eso fue una decisión colectiva, en la que estuvieron todos los factores que estaban involucrados en ese momento, en ese proceso. Porque Enrique Capriles representa un sentimiento nacional. Nadie estaba listo ni preparado para salir a defender ese resultado. El único que estaba listo y preparado era el gobierno. Y la fuerza militar, que juega un rol casi que decisivo en términos de hacer respetar la Constitución y por lo tanto hacer respetar la democracia, no iba a jugar con nosotros. Mi familia quería salir. ¿Hubiesen sido los que murieron? No lo sé. Yo, por supuesto, que apoyo lo que Enrique decidió, sin duda alguna. Conociendo esa amenaza, no hay otra manera. Es un tema de principios. Es fácil decir, no luchó. ¿Qué más puede hacer Capriles? Este miércoles un mes de protestas opositoras en Caracas.
nueva manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro acabó con disturbios en el centro de la capital venezolana. Las protestas se multiplican en medio de una severa crisis económica, con la inflación más alta del mundo y una escasez crónica de alimentos y medicinas. Las masivas marchas fueron detenidas tras una salvaje represión militar. Los jóvenes denuncian represión del Estado, lo que hoy los llevó a colmar las calles del país. La jornada dejó por lo menos 2 muertos y muchos heridos, la mayoría al parecer con perdigones disparados por la policía. Ha rebrotado en Venezuela una corriente nazi-fascista. Grupos de jóvenes encapuchados trancaron la principal autopista de la ciudad y incendiaron... Los jóvenes opositores se enfrentaron con guardias nacionales que impidieron su paso hacia la plaza. David cae al suelo y recibe una segunda descarga. Puede se levanta y da unos pasos, los últimos de su vida. Compañeros le auxiliaron y le montaron en una motocicleta. Sin armas de fuego, tan prohibidas. Sin escopeta de perdigones, tan prohibido. Tras casi 3 meses alcanzan los 75 Después de fallecidos. las sangrientas protestas que durante 5 meses dejaron en 2014 un balance de 40. Dejando heridos en los enfrentamientos, entre ellos a un diputado. Donde nadie parece estar a salvo. No llegaron contenedores con alimentos ni contenedores con medicina. ¿Sabe qué llegó hoy de China? 150 nuevas tanquetas. Ya la va a ver el pueblo en la prevé calle. más movilizaciones a partir del lunes. Las protestas de este miércoles, convocadas para denunciar abusos policiales, fueron replicadas en distintas ciudades. Si quiere guerra o quiere paz. Según encuestas privadas, 7 de cada 10 venezolanos rechazan la gestión de Maduro. Duele en el alma que haya muerto gente en el año 2014 como murió gente, pero eso era lo que iban a hacer en el 2013, disparar como dispararon. Y en el 2017 ya la orden estaba dada desde el año 2013, ¿vale? El avance de una marcha en Caracas. La manifestación buscaba llegar al Ministerio de Defensa para pedir a los militares que retiren su apoyo al presidente Nicolás Maduro. ¿Quién da cuenta hoy de los 150 muertos en ese proceso? Es mucha impotencia porque en la Fuerza Armada se juega mucho con la mente de uno. Juegan con la psiquis de cada uno de nosotros para que hagamos lo que no queremos hacer. Un adolescente de 15 años murió en una manifestación en el estado Zulia, donde también falleció un joven de 34 en la quema de un edificio estatal. Otro hombre Nunca ofrecí un camino de alcanzar el poder sobre la base de una guerra, sobre la base de las armas. Ese no es mi camino. Habrá gente que de repente cree en ese camino. Yo no creo en ese camino. Yo creo que lo que se logra con violencia, la manera de sostenerlo es a través de la violencia. Realmente Capriles cree en la democracia y cree en los parámetros por los cuales se rige la democracia. Creo que por eso hasta hoy está pagando esa decisión que él tomó de no sacar el pueblo a la calle. Eso no llevó a nada. Enrique es un tipo de principios y Enrique es coherente en ese sentido. O sea, él ha mantenido la coherencia siempre. Es un tipo pacifista, pana. Pero bueno, hemos visto cómo la historia ha juzgado a los pacifistas del mundo. Y Enrique probablemente entre dentro de ese juicio. Por el ambiente que se respira en Venezuela, pareciera que el país se prepara para elegir a su próximo presidente. Pero lo que en realidad está en juego este domingo son los 167 diputados de la Asamblea Nacional. En los 16 años que lleva el chavismo en el poder, esta es la primera vez que la oposición se presenta como favorita para tomar el control del Parlamento. Sería muy triste que el pueblo se rindiera, que el pueblo fuera derrotado por la guerra económica. En términos generales tenemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela con un total para 46 diputados y diputadas. El Partido MUT para un total de 99. La oposición de Venezuela celebra un triunfo histórico en las elecciones legislativas de este domingo, con al menos 99 de 100. El 2015 fue la victoria expresada de lo que con tanto esfuerzo construimos en el 11, en el 12, en el 13, que aguantamos en el 14, fue un retroceso el 14 y que se expresó en el 15.
Lo que se ha demostrado este proceso es que en las vías en las cuales nosotros hemos sido consecuentes y realmente hemos tenido resultados positivos es en lo electoral. Hemos agotado todas las demás vías y por eso es que se logra, por esa misma entidad que tenía la vía electoral, de que era la vía adecuada para salir adelante en este proceso, que tenemos el triunfo del año 15. Después de 16 años, el Parlamento de Venezuela cambia de manos. Este lunes, Caracas despertaba con los números en primera plana. Tú cambias tu estrategia cuando tienes una mejor, sin duda. Cuando tú dices, bueno, lo que pasa es que por este no va a ser el camino, va a ser este otro, para el cual cuento con estos recursos actuales y con estos potenciales. Ahora, si no es así, es aventura, sí, eso es otra cosa, ¿no? Y yo sigo creyendo que nos perdimos como país el hecho de que Enrique no hubiese, digamos, concretado un triunfo. Y digo concretado un triunfo porque en Venezuela no se gana por puntos, en Venezuela se gana por nocaut. O sea, digamos, la oposición venezolana tiene que ganar por nocaut. Lo que pasó en el 2015, lo que acaba de pasar en Barinas. Y vamos ahora a Venezuela, donde la oposición le ha arrebatado al oficialismo la gobernación de Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez. Tras los comicios de este domingo, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998. El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional, se impuso con 14 puntos de ventaja sobre Jorge Arreaza, ex canciller y ex yerno de Chávez. Quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente de Barinas, darle las gracias a todos ustedes. Este triunfo es de Barinas. Si algo quisiera yo es que los venezolanos tuvieran claro ese episodio, que nos invite más bien a que ese sentimiento de cambio que hay en los corazones de la inmensa mayoría de los venezolanos se exprese. Porque si alguna experiencia nos dejó esta competencia tan desigual, donde parecía que no había ningún chance, es que si efectivamente nos pronunciamos de manera masiva, contundente, a quienes están en el poder y que nos han mostrado que están dispuestos a todo en el poder, es muchísimo más difícil que logren sus objetivos. Hoy Venezuela no es un país de dos partes iguales, similares. O sea, ese 50% antes, o un poco más de 50%, ya no es un 50%. Entonces yo no veo más en Venezuela un escenario de una elección como la que hubo el 14 de abril del año 2013. Yo no la veo. No podemos quedarnos callados, no podemos decir, bueno, no, va a ser lo mismo. No podemos, porque es peor. No podemos rendirnos nunca, nunca, nunca. El proceso que tenemos por delante, la mayor debilidad es que no estamos unidos. Nosotros estamos permitiendo que el gobierno, siendo la primera minoría, pueda ganar las elecciones. Su objetivo es el cambio del país, el cambio de cada una de las personas de este país. Uno no mueve una montaña uno solo. Conectemos bastante. Para uno hacer bulla, que te oigan tu voz. Es porque uno crea que ellos son pacíficos, o que son democráticos, o que respetan la Constitución. No, pero precisamente por eso uno tiene todas las aprehensiones y entonces se prepara para luchar en este contexto. Pero porque está convencido de que ese es el camino que puede producir el cambio. Si hubiéramos pisado el peine de la violencia, yo estoy convencido que nunca hubiéramos logrado lo que pasó en el 2015, que es que todo el esfuerzo que hicimos para construir una mayoría, sí la construimos, sí se expresó.
cuando se ha ido unido, hay una posibilidad real y clara de cambio. Y eso lo sabe muy claramente el chavismo. Por eso se encarga diariamente de dividir la oposición. Digamos, la gran fortaleza de la campaña de Enrique era la unión también. Cuando ahorita me preguntan a mí cuál es tu candidato, la unión. Si vamos unidos, vamos bien. Bueno, claro, de apoyarlo, yo soy uno que lo apoya. Bueno, nada claro, más si vamos a lo que te comenté hace rato de lo del cambio y vienes para cosas mejores, excelente, pues. Con resultados Yo oficiales. estoy consciente que mucha gente, la última vez que soñó, que se llenó de esperanza, que puso el corazón, que se enamoró, fue en el año 2003. Es triste a estas alturas de mi vida, con tantos años de servicio de empleada pública y no tener para hacer un mercado. Da ganas de llorar. Cuando tú tienes una causa no te pones viejo. Para mí las causas no son una moda. No consigo una Venezuela de bienestar mientras haya tanta gente vulnerable en situación de pobreza, un país con una desigualdad como la que nosotros tenemos. Eso es una causa. Eso no es una moda. Entonces, las causas humanas que nos llevan a estar en esto están vigentes. Saluda, Sofía. Sí. Te cortas.